quiero pedirles que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7. Este versículo con el que vamos a comenzar se tocó en un mensaje hace tal vez como 3 o 4 cultos de mensaje. Y es uno de los versículos más famosos, es uno de los versículos más profetizados. Se los digo porque yo he conocido muchos ambientes en donde se dan profecías. Y yo conozco esos ambientes desde mi niñez, que había profecías. Y hay una verdad, y es una verdad, hermanos. No estoy diciendo que no sea una verdad, pero hay una verdad que se profetizaba mucho desde que yo era niño, joven y joven adulto. Ahora ya no soy joven adulto, pero se escucha todavía. Es que tú eres la niña de mis ojos. Es que tú eres mi especial tesoro. Y mensajes redundando en esa verdad. Y está aquí en Deuteronomio 7, versículo 6. Leámoslo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Dicen amén? ¿Creen que esto es el corazón de Dios hablándonos? Yo sí lo creo. Y esta verdad debe hacernos a nosotros caminar con una felicidad, un gozo, como decía el hermano Gabriel que estaba dirigiendo. Hermanos, cantemos esto con una sonrisa. Creo que esta verdad debe hacer de nosotros las personas más felices de la tierra. Que de hecho hay misiones enteras que dicen esto: la gente más feliz de la tierra, las personas que han sido salvas. Y así debemos ser, así debemos vivir, gozosos, agradecidos, pero no orgullosos. Y allí radica el gran problema que hay en nuestro corazón. Creemos que somos el pueblo escogido por Dios, el especial tesoro, la niña de sus ojos, porque yo tengo pensamientos de bien para vosotros. Lo creemos, hermanos. Pero como aquí adentro hay todavía carne, y recientemente yo le decía a mi esposa: yo creo que todavía tengo un poco de carne, le decía. Y ella se mataba de la risa. Un poco. Pero como tenemos esa carne, ese orgullo inherente a nuestra naturaleza, entonces hemos convertido ese gozo y esa alegría y esa gratitud, lo hemos convertido en orgullo. Yo soy la persona más especial de esta tierra y no te metas conmigo, porque mi Dios me protege. Me miras mal y vas a ver que te va a ir mal a ti. No, de veras, hermanos, con esa mentalidad vivimos muchas veces, que somos invulnerables porque somos hijos de Dios, que somos lo mejor de lo mejor porque somos hijos de Dios. Entonces, vayamos al versículo siguiente. Y si subrayaron el versículo 6, yo les pido que doble subrayen el versículo 7.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Lo único de valor que hay en nosotros es el amor de Dios derramado. Todo lo demás, lo que sea nosotros, eso no es nada especial. Lo único especial que nosotros tenemos es a Cristo y lo que Él haga en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí está. Como decía alguien, no dijo este nombre, dijo su nombre, pero yo lo voy a decir ahora. Ahí está José Ordóñez. Y sale a flote y se manifiesta. Y todo lo que hace José Ordóñez es malo. Lo que hace Cristo adentro de este cascarón que es José Ordóñez, eso es maravilloso. Pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Vayamos al capítulo 8 de Deuteronomio y vamos a ver ahí a partir del verso 7. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí está hablando acerca de obtener la herencia, alcanzar la herencia. Pero yo quiero pedirles que nosotros pensemos en estas verdades que acabamos de leer del versículo 7 al 10, que pensemos en ellas como que así es nuestra salvación, nuestra vida en Cristo. Todo lo que nosotros hemos recibido de Cristo son bendiciones abundantes. Y ustedes me van a decir: hermano, pero ¿y qué del mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz a la larga también es de bendición eterna. Entonces no estoy diciendo que el cristiano no debe sufrir. Por favor, equilibremos el mensaje. Pero hemos recibido de Dios todo esto que describimos: frutos, agua viva, bendiciones. Amén. ¿Es esa nuestra vida con Cristo? Y aquí viene el peligro. Miren lo que dice el versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ese es el peligro. Que nosotros tomemos las bendiciones inherentes a nuestra salvación, a nuestra caminata con Cristo, nuestra vida con Cristo, y que nosotros digamos: no, es que esto yo lo estoy disfrutando porque yo soy un buen cristiano, porque yo me esfuerzo
porque yo asisto a todos los cultos, porque cuando hay proclamación de ayuno, yo ayuno los 3 días completos, porque yo diezmo y ofrendo y hasta doy más, porque yo hago esto, porque hago lo otro. La fuerza de mi mano. Y hermanos, tenemos que asistir a los cultos, tenemos que participar de los ayunos, tenemos que ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas, pero no es nuestra fuerza la que lo ha provocado. Y Dios nos está advirtiendo allí: ojo, cuidado, porque hasta esas bendiciones tú pudieras estar atribuyéndotelas no a la gracia de Dios, sino a tus propios esfuerzos. Ay, hermanos, ese es un peligro muy grande, porque yo los conozco a la mayoría de ustedes, a unos más mejor que otros, pero yo sé que todos tenemos el deseo y el esfuerzo por ser buenos cristianos, pero tenemos ese grave riesgo de confiar en nosotros mismos. Una de las frases que me encantaron del miércoles del mensaje decía: a Juan el Bautista no se le subió a la cabeza. Así se dijo literalmente. No se le subió a la cabeza. Y pensemos en ese hombre llamado Juan, llamado a preparar el camino al Señor. Imagínense qué ministerio. Imagínense ustedes que él sabía que su nacimiento, su niñez, su juventud era todo encaminado a que él cumpliera la misión de preparar el camino al Señor. Si él hubiera tenido un poquito de orgullo, él habría estado compartiéndolo así. En vez de decir: viene tras de mí uno de quien yo no soy digno ni siquiera de atar y desatar las correas. En vez de decir eso, diría: bueno, ahorita que venga el mero mero me va a dar las gracias. Señor Jesús, ¿tienes alguna gratitud que decirme? Porque yo preparé tu camino. Yo sé que eres el Cordero, pero aunque sea una pequeña muestra de gracias, para que quede registrado. Vamos a ver algo más de eso más adelante. Ay, hermanos, habría arruinado por completo su obra de ministerio. Habría echado por tierra los planes del Señor. El Señor requería de una persona tan humilde que no se le subiera a la cabeza la realidad de su llamamiento. Amén. ¿Qué de nosotros? ¿Creemos nosotros que Dios ha revelado, que ha hablado verdades preciosas y profundas a nuestras congregaciones? ¿O no? Hermanos, si no creen que Dios ha hablado cosas preponderantes en medio de nosotros, les digo, es tiempo de buscar otro lugar en donde Dios sí hable. Pero yo creo que Dios sí ha hablado aquí. Pero no
debe ser causa de orgullo espiritual. Les repito lo que dice ese versículo 7:7 de Deuteronomio: no por ser vosotros muy importantes. Se mencionó el miércoles también lo que dice 1 Corintios 1, que antes lo necio y lo vil y lo menospreciado, lo insensato, escogió Dios. Y nos rehusamos a creer eso. Vayamos a Romanos capítulo 7, porque seguimos viendo este pequeño pedazo de verdad. Romanos 7. Dice el versículo 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne. ¿Quién está escribiendo la carta de Romanos? O sea, no es Saulo, no es esta persona previo a convertirse. Es un apóstol que para estas alturas ya era alguien respetado como un hombre de Dios. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y hermanos, estoy leyendo solo ese versículo, pero si ustedes examinan el contexto, está diciendo claramente, está esa lucha en mi interior entre Cristo, que quiere hacer siempre lo bueno, y Pablo, o mejor no digo Pablo, y José Ordóñez, inclinado al mal. Ahí está. Vayamos unas páginas adelante. 2 Corintios 4. Segunda Corintios 4, versículo 5 en adelante. ¿Estamos ahí? Bueno, quiero que vayan ahí, no solo que lo lean acá, porque acá no pueden subrayar. Bueno, pueden tomar una foto y conservan la foto, pero quiero que vayan ahí. Y si no lo tienen subrayado, especialmente hacia donde nos dirigimos, yo les sugiero que lo subrayen. ¿Cuál es la cita? 5, comenzando en el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, o sea, la salvación, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o sea, nosotros somos vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Por eso, todo lo bueno que tú haces es Cristo en ti, la excelencia de Dios en ti. Pero tú y yo, lo único que somos vasos de barro que no tienen
prácticamente ningún valor. Sí son útiles, sí sirven, pero no es lo valioso. Perdón. Lo valioso es lo que está adentro del vaso. Amén. Quiero leerles algo que dijo Hudson Taylor. Y le habían preguntado a él acerca de su éxito. Qué peligroso, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado de alguna manera cómo se cuenta este detalle. No de Hudson Taylor, de otros hombres de Dios. Están en alguna reunión, en alguna iglesia, en alguna convención, algún congreso, y está con nosotros el gran siervo de Dios, fulano de tal. Y pasa el, entre comillas, gran siervo de Dios, y tiene que decir: hermanos, perdonen, yo no soy ningún gran siervo de Dios. Yo sirvo a un gran Dios, eso sí, pero la gloria tiene que ser solo para Dios. Lo hemos escuchado en algún momento, pero Hudson Taylor dijo esto: yo creo que Dios estaba buscando a un hombre pequeñito, tan pequeño que Dios pudiera mostrarse a él mismo fuerte a través de ese hombre. Un hombre solo puede tener aquello que le ha sido dado por los cielos. Lo único. Cualquier cosa nuestra no es buena. Lo que Dios derrama sobre nosotros, eso sí. Amén. Vayamos a 1 Corintios 4. El miércoles pasado también hubo una palabra que hablaba de la perla de gran precio, el tesoro de gran precio que nosotros tenemos. Y sí, ahí estamos otra vez en Deuteronomio capítulo 7. Un tesoro maravilloso, pero recordemos, en vasos de barro. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo bueno que tú puedas tener, lo has recibido de Dios. Y eso nunca debemos perderlo de vista. Ese hecho tiene que gobernar nuestras vidas diariamente. Diariamente. Todo lo que tú hagas bueno, tienes que voltearte a los cielos y decir: Señor, tú hiciste que yo pudiera hacer esto. Todo, cualquier cosa. Cualquier cosa. Les menciono a los que estamos aquí participando. La orquesta. Tocan y atraen la presencia de Dios. ¿Cómo van a bajar esos hermanos y hermanas
de ahí del mezanine. Hoy otra vez Dios visitó gracias a nosotros. No. ¿Se han esforzado para desarrollar habilidad, destreza en su instrumento? Claro que sí. Pero todo lo han recibido de parte de Dios, aún la gracia para tocar su instrumento bien. El hermano que dirigió, lo mismo, no voy a decir nada más. Los hermanos porteros, los hermanos ujieres, ¿van a estar orgullosos porque acomodaron bien a la gente? Es que nadie acomoda a los hermanos tan bien como yo. Bueno, si eres el mejor acomodador, es porque Dios lo hizo en ti. ¿Quieren que siga con los hermanos del sonido y del video? ¿Quieren que siga con el predicador? Creo que hemos captado el mensaje, hermanos. No tenemos ninguna justificación para atribuirnos a nosotros esa bendición. Gratitud, hermanos, debemos dar gracias a Dios por todos los que participan. Orquesta, directores, predicadores, ujieres, porteros, los hermanos del video y del sonido, tenemos que dar gracias a Dios por ellos. Hacen una labor preciosa. Hermanos que hacen el aseo al finalizar el culto. Wow, me asombran. Y ha sucedido, hermanos, solo para que vean qué calidad de hermanos hay aquí. Ha sucedido que a un hermano le ha tocado predicar o dirigir. Yo no conozco el rol del aseo de la iglesia. Y al finalizar el culto, se tienen que quitar su saco, tal vez su corbata, y a barrerse ha dicho. Ay, hermanos, esa humildad tenemos que tener delante de Dios todos los días, en todo tiempo. Porque reconocemos, así como Dios me permitió ser de bendición preparando un mensaje, Dios me está permitiendo dejar el santuario así, refulgente de limpio, para la siguiente reunión. ¿Orgullosos? Creo que es difícil ser orgulloso de lavar baños, pero no lo descarto. Podríamos estar orgullosos de nuestra humildad, ¿verdad? No lo descarto. El caso es este, hermanos. ¿Cómo hacer para no buscar reconocimiento? ¿Cómo hacer para que nosotros no caigamos en ese grave error, en ese gran peligro de ser orgullosos de que somos cristianos? ¿Cómo hacer para cuando nos topamos a otro cristiano de afuera, nosotros inmediatamente asumimos que nosotros somos mejores que ellos? Porque no tenemos batería en la iglesia. Un detalle, ¿verdad? Porque
tenemos el mensaje del fin. Porque, por lo que sea, ¿cómo hacemos para no caer en eso? Otro hombre muy, muy famoso para nosotros, John Bunyan, Juan Bunyan, fue quien escribió El progreso del peregrino. Él escribió esto: cuando yo vi a John Bunyan como Dios vio a John Bunyan, no digo que haya visto a un pecador, sino digo que vi que yo era pecado desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Para estas alturas ya era un hombre de Dios, ¿sí? Y esa tiene que ser nuestra actitud. Porque si nosotros nos miramos como inmerecedores de la misericordia de Dios, vamos a decir, todo lo que tenemos es porque Dios me lo dio. No es porque yo corrí, me esforcé, porque yo madrugué, que hay que hacerlo, pero no confiar en eso. Miren lo que dice el Salmo 115. ¿Lo conocemos? Tal vez algunos se sepan este salmo de memoria, pero miren cómo comienza. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Cantamos ese canto, no a nosotros, pero ese es un canto en el cual no podemos decir, sonríe hermano, sonríe. No, ese es un canto que tenemos que cantarle al Señor, pero como una súplica urgente. Señor, que yo no esté persiguiendo mi propia gloria. Amén. Les recuerdo de una de las 5 columnas o 5 pilares que Martín Lutero estableció para la Reforma Protestante. Una de esas verdades es soli gloria Deo. Solo la gloria a Dios. Que todo lo que se hiciera persiguiera la gloria de Dios. Ay, hermanos, sí se requiere esforzarnos en eso. En las 5 solas, así se llama, las 5 solas. Pero esa en particular, que todo sea hecho buscando que Dios sea glorificado. No a nosotros, Señor. No a nosotros. Hace muchos años, tal vez como unos 12, 13 años, un pastor amigo mío, que no es de Ministerio Cebrón, pero ustedes lo han escuchado, él quería compartir un curso que había escuchado
en el instituto, allá en Guatemala. Él quería compartirlo con su iglesia. Una iglesia que no se movía en el fluir que nosotros hemos conocido, pero él creía que esas verdades eran necesarias para ellos. Y me preguntó, ¿crees que se puede compartir? Pues yo creo que sí. ¿Y crees que tenga que pedir permiso para compartirlo? Escríbele tú al maestro. Ellos se comunicaban. Y su gran sorpresa fue cuando le escribió: hermano, fíjese que quiero hacer un seminario en mi iglesia y quiero compartir el curso que usted comparte de esto. ¿Cómo tengo que explicarlo? Y su respuesta le llegó muy pronto y le dijo: hermano, esas son verdades eternas, celestiales. No tienes por qué decir: estas verdades las escuché primero de tal y tal maestro. Creo que así debiéramos vivir nuestras vidas. Que no se reconoce lo que tú haces. No. De todas maneras, lo que yo hice fue algo bueno porque Dios lo hizo en mí. Entonces, no se reconoce. Vayamos a Daniel. Les dije que íbamos a hablar de esto. Daniel capítulo 4. Estuvimos, perdonen hermanos, estuvimos grabando los capítulos de Daniel. Todavía no hemos grabado el 4, pero yo lo estuve leyendo. Y me saltó a la vista lo siguiente. Yo he compartido con ustedes que el Espíritu Santo dejó claramente registrado, ¿sí? El Espíritu Santo gobernó esto, que David en ninguno de sus salmos mencione que él mató a Goliat. Imagínense. Creo que fue Spurgeon el que dijo: si un cristiano mata a un ratón, rápidamente está publicándolo en la revista cristiana. En ese tiempo había una revista que se llamaba La Gaceta Cristiana. Estamos hablando de principios de 1900. Ahora hacemos un podcast, inventamos un canal de YouTube para decir: matamos un ratón. Bueno, vamos a ver eso con Daniel. Todos conocen lo que pasa en Daniel 4, ¿verdad? Las historias dominicales que son mucho más profundas que solo una historia de niños, ¿verdad? Pero en el capítulo 4, Daniel es usado por Dios para interpretar un sueño del rey. Y quiero que veamos en el versículo 27. Ya le dio la interpretación y viene Daniel y le hace esta advertencia. Verso 27, Daniel 4. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Al mero final de la interpretación, de la advertencia que le hizo: mira,
esto va a pasar, va a venir que tú vas a perder la cabeza y vas a estar entre las bestias del campo. Pero mi consejo, lo que yo te recomiendo, es que hagas esto, esto y esto. Volviendo al podcast, ¿verdad? Yo creo que si Daniel tuviera un podcast hoy, bueno, Daniel no, si nosotros tuviéramos y hubiéramos hecho esto, habríamos sacado el video de cuando le estamos dando la interpretación, la profecía a Nabucodonosor, y nos esforzamos de que los ángulos queden bien, que le estamos diciendo así con una mirada directo a los ojos: mi consejo para usted, Nabucodonosor, es que usted haga esto y esto y esto. ¿Y qué se va a decir ahí? José Ordóñez, el siervo de Dios que les habla a los reyes, que los mira a los ojos, que no baja la cabeza, se atreve a confrontarlos uno a uno. ¿Se acuerdan el Salmo 115? No a nosotros. Da gloria a tu nombre, Señor. No a Daniel, no a José Ordóñez. Pongan su nombre ahí, hermanos. Miren lo que sucede, versículos 34 en adelante. Cuando yo vi esto, hermanos, les confieso, yo lloré. En otras circunstancias, Daniel y sus amigos recibieron reconocimiento. Lo vi, aparecen siendo alabados por sus acciones. Pero miren, a partir del verso 34 les dije, ¿verdad? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije, o sea, ya le pasó todo lo que se le había profetizado, ¿verdad? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y por eso le doy gracias a mi siervo Daniel, porque me advirtió. No aparece Daniel por ningún lado en la gratitud de Nabucodonosor. Y yo creo que Daniel no tuvo ningún problema en registrarlo exactamente así. Bueno, no había máquinas. En registrarlo exactamente así. Daniel no sintió la necesidad de poner: y se cumplió la palabra que yo di, y se cumplió la interpretación que el Dios del cielo me dio. Nada de atribuirse gloria a sí mismo. ¿Por qué? Porque la gloria debe ser solo de Dios. Amén. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, porque el domingo pasado tuvimos premiación del concurso bíblico y pasaron al frente muchos premiados y les aplaudimos.
¿Eso está bien o está mal? Nosotros tenemos que reconocer, tenemos que alabar, tenemos que felicitar a los que hacen algo bueno. Y todos los que pasaron a recibir un premio y un aplauso, todos tienen que hacer lo mismo que estamos viendo esta mañana. Solo a ti la gloria. Reconocer. Si logré memorizar, si logré concursar y ganar premio, si hice esto, es solo porque Dios me lo dio, me dio la bendición, me dio la oportunidad, me dio el esfuerzo. Pero sí está bien reconocer a otros. Amén. Vayamos a Nehemías capítulo 3. Este versículo se los leí en un tiempo que tuvimos de oración. Ay, hermanos, durísimo versículo, durísima verdad. Y espero que en medio de nosotros no haya nadie, absolutamente nadie, que llene esta descripción. Nehemías 3, verso 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Otras versiones dicen allí, pero sus grandes no prestaron su cerviz a la obra. La cerviz habla acerca de nuestros esfuerzos, nuestra fuerza, y cuando doblamos la cerviz, quiere decir que nosotros estamos humillándonos ante alguien más. Pero si nos consideramos grandes, si consideramos que somos especial tesoro, la niña de los ojos del Señor, y que en nosotros mismos todo está bien, que tienen que reconocernos, que tienen que alabarnos, que todos tienen que inclinarse ante nosotros, el Señor no va a galardonarnos para nada. Allí en Nehemías 3 se está hablando acerca de levantar las puertas, reconstruir las puertas. Los grandes, los importantes, los que están llenos de orgullo, ellos no están interesados. Y como les decía, hermanos, mi oración al Señor es que en medio de nosotros no haya nadie así. Veo que hay hermanos visitantes. Hermanos, regresen a sus congregaciones para vivir este mensaje y glorificar a Dios. El Señor los trajo aquí hoy para escuchar este mensaje junto con nosotros. Quiero regresar para terminar con la vida de Pablo y lo que él escribió. Solo se los voy a mencionar, pero para las alturas espirituales de Pablo,
Recuérdense lo que dice en 2 Corintios 12, que Pablo necesitaba tener un aguijón, porque era muy grande espiritualmente. Para las alturas espirituales de Pablo, miren esta progresión. No necesitan ir allí, pero van a aparecer aquí en la pantalla. 1 Corintios 15, 9. Él se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Y alguien dirá, ay hermano, pero era un apóstol. Todavía es grande, ¿verdad? Miren lo que dice Efesios 3, 8. ¿Ya está aquí arriba? Él era menos que el más pequeño de los santos. Hermanos, antes habíamos dicho que era apóstol, pero ahora está diciendo que él es menos que el más pequeño de los santos. Y pongan por favor 1 Timoteo 1:15. Ese versículo yo lo sé desde que era niño. Había un letrero en el jardín, en el patio de nuestra casa, que decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el principal. El primero dice, pero el original dice el principal, el que va adelante o el peor. ¿Reconoces que todo lo que tienes lo has recibido de Dios? ¿Reconoces que tú y yo, o voy a decir, yo tengo que reconocer, pero reconoces que tú, a la luz del plan de salvación de Dios, que tú, que yo soy el principal de los pecadores y que Cristo Jesús vino al mundo porque necesitaba salvarme a mí por ser el peor pecador? Pero cada uno debemos decirlo, como Pablo lo dijo. Si no podemos reconocerlo todavía, hermanos, necesitamos implorarle a Dios que Él nos haga ver esa necesidad. Les he dicho frasecitas que tenemos que anotar para recordarnos de este mensaje. Podíamos escoger muchas, pero escogí esta que dice: todo lo he recibido. Si la pueden poner, por favor. Todo lo he recibido. Fui recordado de un coro que yo sé que ustedes cantaron aquí hace muchísimos años. Yo lo canté de niño, de joven, que decía: todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. ¿Qué más decía? La salvación y su gracia. Y decía muchas otras cosas. Pero como sucedía tantas veces, grandes verdades que cantábamos, pero las cantábamos solo como una bonita tonadita. Sin detenernos a meditar en lo que estábamos cantando. Que no suceda así esta mañana. Que podamos decirle al Señor: Señor,
ayúdame a reconocer todos los días que todo lo he recibido. Si recién eres salvo o si tienes muchos años de caminar con el Señor, esta verdad nos va a ayudar a todos a que sigamos creciendo.